Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4TV y compartiéndolo en este caso con el presidente del ilustre Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, don Fermín Ojeda. Y nos quedamos con muchas dudas porque, claro, con este nuevo inicio del curso escolar, pues nos quedamos con esa duda. Y yo me ponía usted sobre la mesa pieza y yo digo, pero vamos a ver, y sobre todo nos vamos a la fotografía, a la inmensa mayoría, las pequeñas y medianas empresarios, donde tiene 2, 3, 4 trabajadores. Qué mala suerte podría ser que en esa empresa esos 2 trabajadores pues fuera el matrimonio o la pareja que convive, que tiene un niño, que el niño da positivo. Sí. ¿Qué pasaría con esa empresa? Tendría que cerrar porque si o le marcan la cuarentena, le dice se tiene que quedar en su casa tanto tiempo, el empresario ¿cómo va a hacer para poder contratar a alguien? ¿Cómo va a contratar a alguien para cubrir esa vacante? Sí, pero en el caso ese que planteas, 2 trabajadores en una pequeña empresa y 2 trabajadores tienen el mismo derecho, solamente se podría aplicar a uno. En el sentido, salvo que la empresa lo facilitara, si la empresa se llega a algún acuerdo y bueno, lo ve viable, pues no pasa nada. Pero si no, el derecho lo tendría solamente uno, porque si no, es lo que me cuentas, ¿no? Habría que cerrarla, ¿no? Si tú a una empresa pequeña que tiene 2 trabajadores y los 2 son los padres de una misma criatura, pues chico, pues yo me quedo sin trabajadores, ¿no? Es verdad que en cualquier caso el derecho a la conciliación familiar y el derecho a la conciliación por COVID es un derecho que se presume. O sea, la ley presume que tú tienes el derecho a estar. De hecho, para el tema del plan Me Cuida, es solamente necesario con 24 horas de antelación ponerlo en conocimiento de la empresa que estás en una situación de vulnerabilidad, en el sentido de que tienes un familiar o un hijo que está en cuarentena y te lo tienes que cuidar, y se supone que la empresa que ese derecho lo tiene, se presume que es verdad lo que estás diciendo y la empresa debe facilitarlo, pero eso no quiere decir que sea una carta en blanco, ¿no? y que eso sea así en todos los casos. Hay que negociar, hay que intentar negociar, porque hay que negociar las necesidades de la empresa y las necesidades de ese trabajador. Quizás esa trabajadora tiene pues una pareja o tiene alguien que le pueda cuidar, echar una mano. A lo mejor en lugar de una reducción total o puede ser una reducción parcial o un teletrabajo. Todo ese tipo de cosas hay que negociarlas de buena fe e intentar llegar a un acuerdo que satisfaga a las 2 partes, ¿no? En el caso de que no se consiga ese acuerdo para la conciliación familiar, la vía que queda sería la judicial. El trabajador tendría que demandar. Lo que pasa es que en este caso tampoco es porque el juicio tardaría mucho más que lo que tardaría el tema, ¿no? Pero es la solución que tenemos, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado con eso, porque lo que sí están haciendo los jueces es que si al final me obligas a llegar a la jurisdicción, pues en muchos casos están sancionando, entre comillas, con indemnizaciones por daños morales, ¿no? Por ese daño que se le ocasiona al trabajador, por esa negativa a concederle pues el derecho que sí, pero yo me pongo en el lugar del empresario, que por desgracia puede suceder lo que hablamos, y que vamos a ver que esto no, bueno, lo tenemos hasta los propios equipos de fútbol, que a veces se queda sin banquillo. Pues usted imagínese sin trabajador. Oye, que una persona no se le forma de la noche a la mañana y no solo, aunque venga formado, se tiene que adaptar al sistema de la empresa. Ese es el mayor de los problemas que tiene el empresario, ¿no? Porque el capital humano de una empresa es casi, después de la máquina que sirve para crear los productos, es lo siguiente, o sea, es fundamental. No se forma un trabajador de la noche a la mañana, no se sustituye a alguien, a un encargado de un supermercado de la noche a la mañana. Entonces hay que... Por eso digo que intentar siempre conciliar de la mejor forma los 2 derechos, ¿no? El derecho del trabajador a conciliar y el derecho de la empresa a seguir funcionando, ¿no? Porque si no funciona, ese trabajador pues no va a tener futuro tampoco, porque mañana cerrará la empresa y tendrá que cerrar y despedir a los trabajadores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de historias, con ese tipo de abusos, ¿no? A veces se producen, otras veces por una parte y otros por otra. Hay empresarios que a lo mejor pues no acceden fácilmente a este tipo de conciliaciones, y hay trabajadores que intentan también pues beneficiarse de determinados privilegios que a lo mejor pues no tienen, o que hay mucha gente en la empresa privada
en los que, esto voy a meterme otra vez con el tema de los funcionarios, ¿no? Pero es el símil que la gente plantea, ¿no? Y es que muchos plantean el tema de la conciliación familiar como el tema del derecho a trabajar de 8 a 3, o sea que ya ni siquiera piden una reducción de jornada, que el empresario pueda pues contratar a otro una media jornada y tal, sino no, quiero la concreción, no quiero trabajar a turno, quiero solamente trabajar en el turno de mañana, ¿vale? Entonces, ¿eso qué supone? Pues que los empresarios no tienen esa capacidad. O sea, a lo mejor yo mi supermercado lo cierro a las 2 de la tarde y luego lo abro otra vez a las 4 o no sé. Diferentes motivos. Pero la gente, hay cierto abuso de este tipo de derechos que en algunos juzgados se ventilan y se ven, ¿no? Y realmente pues se accede a lo que pide la empresa o lo que pide el trabajador en función de las necesidades que se acredite en los propios juicios, ¿no? Por eso digo que es fundamental que todos actuemos de buena fe, empresarios y trabajadores. Intentar conciliarlo dentro de lo que se pueda. Oiga, si usted quiere trabajar de 8 a 3, pues se presenta a oposiciones y trabaja de 8 a 3. Si no, pues habrá que adaptarse. Si yo cuando lo he contratado para trabajar mañana y tarde, y yo soy una empresa pequeña que no dispongo tampoco de medios para poder adaptar esa jornada, oiga, pues yo le puedo ofrecer esto, ¿no? Pues eso hay que conciliarlo y que llegar a acuerdos, es fundamental. En lo laboral siempre hay que terminar con acuerdos, en todos los sentidos. Los juzgados es lo último a lo que hay que llegar, con todos los respetos a los jueces, ¿no? Pero entre menos entramos en los juzgados, mejor. Pero eso es un caos, ¿no? Porque yo me pongo en la piel de una empresa donde contrata a unos trabajadores con una condición. La condición es que, por ejemplo, un establecimiento que abra a las 8 o las 9 de la mañana y cierre a las 10 de la noche, que hay sobre todo en las grandes superficies, de la noche a la mañana, pues que todo el personal pide la conciliación familiar, que vamos a trabajar todo el personal de 8 a 3, ¿qué hace? Cierran por la tarde esos establecimientos. Por eso digo, es un derecho individual, con lo cual cada trabajador tendría derecho a pedir el suyo. O sea, sí, pero como se pongan de acuerdo todos, vamos a ver qué hacemos. No, pero es que una empresa con 5 trabajadores, que todos tengan responsabilidades familiares, los 5 pueden pedir el derecho. Porque mi derecho no queda limitado porque tú lo hayas pedido antes o después. Otra cosa es que yo, empresario, diga, no, pero vamos a ver, me lo han pedido los 5, yo no voy a contratar a nadie más, porque yo esto no lo puedo dar. Y eso en los juzgados se va a ver y vamos, es muy difícil que un juez, en esa circunstancia tan extrema que estamos hablando, le dé el derecho a los 5 trabajadores, imposible. Pero sí es verdad que a veces se va produciendo de forma escalonada, ¿no? A uno se lo das, el otro que ve que aquello se lo dieron, pues ahora lo pido yo a lo mejor al año siguiente, o cuando me nace el niño, o cuando tal. Y claro, la empresa se va viendo en una situación en la que... Lo va ahogando. Claro, y ahí el tema, pues muchas veces termina en los juzgados. Las empresas hoy en día están tomando mucha conciencia de este tema e intentan llegar al máximo de acuerdos posible. A ninguna empresa le interesa tener a los trabajadores malhumorados, cabreados porque no se le ha conseguido los derechos y todo el tema. Lo que pasa es que todos debemos entender que la estructura empresarial se trabaja a base de esto, pues de turno, de pensar mucho cómo se puede, en qué momento hay que atender más a los clientes o qué no, y todo eso requiere que tú eso no estés modificando cada 5 minutos porque no se puede. Las reglas del juego, que las cambiamos y todavía no ha empezado el partido. Bueno, sí empezó el partido, pero el resultado no me está gustando. Y este partido, las reglas del juego se quieren cambiar. Sí. Se quieren cambiar. Con lo que nos está cayendo, se habla de tumbar la reforma laboral, que yo creo que eso se va a caer en nada, porque espero que Europa tampoco lo permita, pero hay temas como pueden ser los descuelgues salariales, los convenios colectivos de empresas, que cuando salgamos de esta pandemia, cuando salgamos de la crisis sanitaria, nos va a quedar la crisis económica de volver a remontar todo esto, porque esto no será como nos ha pasado ahora. Termina la pandemia y al día siguiente se nos van a llenar todos los hoteles de turistas. Seguramente habrá que hacer uso de todas estas herramientas que podemos estar de acuerdo o no con todos, o con parte, o con ninguna, o con lo que sea de la reforma laboral que se hizo en el 2012. Pero muchas de ellas es con lo que estamos ahora sacando adelante el tema de los ERTE. Eso ha servido ha servido como herramienta para luchar contra esta pandemia, contra la crisis económica de la pandemia, contra la situación que está generando, ¿no?
Entonces, el tema discriminatorio de nos cargamos el tema porque sí, yo creo que no. Yo creo que ya ese tipo de populismo para el momento de las elecciones, para los que se lo crean, que voten a un partido o voten a otro. Pero cuando hay que sentarse y hay que hablar de empresas, de trabajadores y de futuro, hay que tener las cosas claras. En esta etapa que hemos vivido y sobre todo quedarnos en casa, hemos entrado en la nueva era, ¿no? Y la nueva era, por las circunstancias, era trabajar telemáticamente desde nuestras casas. ¿Eso se lo puede exigir ahora el trabajador cuando vayamos volviendo otra vez a la normalidad? Es decir, no, yo a partir de ahora ya no vengo a la oficina, yo me quedo en mi casa y trabajo telemáticamente en la casa. Y a su vez vamos a sentarnos porque esto se genera unos costes, que es el pago de la luz, el internet, la línea de internet, que encima tengo que subir los megas porque la fluidez, el equipo que se me acaba de fastidiar, alguien me lo tendrá que poner porque no voy a romper el mío, y todo ese largo, etc. Vamos, ¿Se puede exigir por parte de un trabajador? En ese tema estamos. Sabes que el teletrabajo siempre ha existido, existía también antes, es una parte negociable del contrato. Tú el centro de trabajo lo puedes determinar ya antes, desde la reforma laboral, lo podías determinar en tu domicilio, trabajo a domicilio se llamaba, o en un centro de trabajo específico, físico. ¿Qué pasa? Cuando surge todo el tema de la pandemia, lo que se establece es una recomendación para que todo aquel trabajo que se pudiera hacer en teletrabajo, pues fuera una herramienta para luchar contra la pandemia, ¿no? Que todo lo que se pudiera hacer fuera de la oficina, pues mejor, porque así se quedaban 2 en la oficina y no había masificación, y los demás en teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Como elemento de ayuda o de herramienta para luchar contra la pandemia. Eso no genera un derecho general, y eso no, porque yo hayas estado trabajando ahora en teletrabajo desde marzo, no te genera el derecho a exigir que tú quieres seguir trabajando ahora en teletrabajo, ¿vale? Dada toda esa historia, una de las cosas que están haciendo ahora precisamente es estudiando o negociando con sindicatos y empresarios el tema del teletrabajo, la regulación del teletrabajo, ¿no? Sobre todo en ese tipo de temas que planteabas ahora, como quién corre con los gastos. Debe correr con los gastos del empresario, no, qué se considera teletrabajo, trabajar un día a la semana, trabajar 3, trabajar 4, o sea, todo eso se va a regular ahora. ¿Derecho a exigir el teletrabajo? No, ahora mismo no, salvo que esté establecido en tu contrato ese derecho. Vale, pues aquí no, tú porque yo te haya tenido ahora trabajando en teletrabajo durante 3 meses por el tema del COVID, concretamente por el tema del COVID, no significa que tú hayas cogido un derecho ahora adquirido a decir, oye, no, yo quiero seguir trabajando en teletrabajo. Vale, no será así, o sí, dependerá de lo que diga ahora esa regulación legal, ¿no? Que yo creo que a eso no irá, siempre partirá de un acuerdo expreso entre empresas y trabajador y se regule, creo que me tocó la mosca de la mosca de la televisión. Y se regula esa situación, ¿no? Habrá que estar a lo que se plantea ahí. Pero bueno, en principio creo que no es malo que haya regulación, porque por lo menos sabremos a qué atenernos y la empresa sabrá si puede o no puede, si le interesa o no le interesa el tema. Y para el trabajador también, porque ahora mismo lo que comentabas, ¿no? Gastos de luz, la reparación de tu ordenador, de tu portátil, estás poniendo tus herramientas, ¿no? El tema del tiempo de trabajo, el control del tiempo de trabajo, el tema del horario que tú haces, ¿no? Todo eso tiene que estar debidamente regulado y controlado para que no haya abusos, lo de siempre, ¿no? Para que no hayan abusos ni por parte de los empresarios ni por parte de los trabajadores, ¿vale? Y eso hay que intentar también conciliarlo y en ello estamos. Es otra de las leyes que se están negociando, que tampoco ha terminado todavía vamos a dar tiempo, ¿no? Los políticos han tenido que irse de vacaciones, han tenido la suerte de estar de vacaciones desde algunos desde julio, agosto, y ahora están trabajando con el tema, a ver si lo consiguen. Pero si se trabaja con esa ley, ¿puede darse unos derechos para los trabajadores? ¿Esa ley del teletrabajo? Que pueda significar un derecho, hombre, evidentemente, vamos a ver, que es la ley puede determinar los derechos y los deberes que crea conveniente y las obligaciones. Con efecto retroactivo no sería posible porque estaría cambiando las reglas del juego. O sea, tú no puedes decir ahora, no, si usted ha trabajado 3 meses en teletrabajo ya usted se convierte en teletrabajador. Pues no, eso no será así porque nuestro sistema legal impide que esos temas se hagan de esa forma, ¿no?
pero ello no quita que a partir de ahora se regule de forma diferente el teletrabajo, y si el empresario le interesa que el trabajador siga en teletrabajo, pues tendrá que acomodarse a esas nuevas reglas en costos de reposición de materiales, de consumibles de ese trabajador, energía, teléfono, etcétera, etcétera. Todo eso se va a regular, todo eso se va a regular. Estos ERTE, y lo hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿le preocupa a usted que estos ERTE, como está evolucionando, y vemos sobre todo el sector más importante económico que tiene Canarias? Fíjese usted por dónde la mala noticia que recibimos en el día de ayer, donde ya Alemania ya pone ya un cierre de frontera, y es preocupante con ese potencial de turistas que venía o viene a Canarias. Pero ¿le preocupa que ya esos ERTE se convierta cada vez más cercano a ERE? Sí, bueno, ya, vamos, yo estoy casi convencido. Ahora mismo hay una burbuja que no ha estallado todavía, ¿no? Porque es verdad que los ERE están ayudando a que muchas empresas, y más por un tema del amor propio de las propias empresas, de decir, coño, pues yo no cierro todavía. Hay muchos restaurantes en el sur, los que están en la avenida de Playa del Inglés, etcétera, etcétera, que se han mantenido, en muchos casos incluso han podido llegar a acuerdos con el tema de los alquileres y tal, otros no, pero sin embargo han seguido ahí con los trabajadores en el ERTE, ya incluso pues soportando determinados costos de un montón de cosas, de IBI, ya digo, de gastos de alquiler. Las neveras, las tal, deben seguir funcionando, me imagino que esos costos que tal. Y hay muchas empresas que no van a poder soportar eso. Una vez que se terminen esos ERTEs y tal, yo auguro que seguramente más de una empresa cerrará. Ahora mismo esa limitación de la ley con respecto al mantenimiento del empleo después de la finalización de los ERTE, o desde que hayan reactivado, de 6 meses y todo el tema, ayuda a que las empresas no tomen esa decisión tan rápido. Pero yo me temo que tal y como está el paño, muchas, ten en cuenta, han ido increciendo todo lo que son los concursos de empresas, los concursos de acreedores. Se han disparado. Nos vemos en una situación complicada. Esto creíamos que ya íbamos un poco saliendo de la historia, y la verdad que todos teníamos una ilusión en que esto, oye, mira, ya estamos en la nueva, ¿cómo se llama? En la nueva normalidad, y se nos ha venido abajo, ¿no? Nosotros aquí en Canarias lo hemos experimentado. Desde julio no paramos de crecer en número de contagiados, en temas de tal, la economía está fastidiada, hay ahora temas restrictivos con respecto al tema de horarios en los restaurantes, tal. Todo eso impide que el empresario pues se mantenga, está desmoralizado. Está que no sabe lo que hacer, no sabe lo que le espera, tiene también esa incertidumbre de la propia administración, esa inseguridad de todo, ¿no? Y no solo las medidas que se están adoptando, pues fíjese por dónde, como hemos vuelto, como decían, a la nueva normalidad, y cómo por la evolución de esta pandemia se están tomando esas medidas de poder asistir a los restaurantes, pues ya no te dejan fumar en las terrazas, ya el aforo tiene que ser más limitado, ya te reduce el horario, por lo cual estos trabajadores que vuelven nuevamente a esos ERTE, ¿en qué calidad vuelven? Bueno, en ese sentido, de momento hasta el 30 de septiembre, porque eso es parte también de lo que se está negociando. Sabes que ayer día 2 creo que fue, o el día 1 o el día 2, se reunían otra vez sindicatos, empresarios y agentes sociales y gobierno para determinar... Faltaban los grados sociales. Y faltaban los grados sociales, pero bueno, para determinar qué pasaba con los ERTE, si se prorrogaban, no se prorrogaban, hasta cuándo, hasta el 31 de diciembre, hasta por sectores, no sectores, hostelería, comercio y hostelería, todo eso está pues pendiente de que se lleguen a los términos finales. Ver qué pasa con esas exoneraciones. Oye, ¿qué pasa con la gente que vuelve al ERTE? Ahora está el tema de los ERTE rebrotes, que se supone que se legisló para que fueran la salida en el caso de un rebrote que surgiera, y que tuvieras la obligación de otra vez de afectar a esos trabajadores de forma completa, porque uno de los temas que, al menos hasta que no se saque una interpretación distinta a la que te voy a dar ahora, creo que es la correcta,
para tú acogerte a un ERTE rebrote, necesitas que paralizar un centro de trabajo o una actividad determinada, porque y además tiene que venir de una limitación legal. Por ejemplo, que lo que han cerrado ahora, el tema de una discoteca o de los bares de copas nocturnos. Ellos tienen una limitación legal que les dice, oiga, usted tiene que estar cerrado, discotecas cerradas, por tanto, yo puedo acogerme a un ERTE rebrote. ¿Vale? Ahí la ventaja que tiene es que hay una mayor exoneración, ¿vale? Hasta un 80%. Eso quiere decir que sigo pagando un 20%. Es verdad que el trabajador pasa al desempleo, yo pago solamente un 20% de cuota, pero claro, un 20% de cuota cuando yo no estoy generando ningún ingreso para un empresario que ya venía cojo, porque ya venimos cojos de toda la situación de este 2020, pues te lo terminas de cargar. Los ERTES de las empresas normalitas, de las que no estamos hablando de estas de discotecas con cierres limitados, ahora se ven afectadas otra vez por estas limitaciones horarias, pueden volver los trabajadores al ERTE, pero claro, ahora vuelven con las bonificaciones de ahora, las que tenían, las exoneraciones que tienen ahora, del 40 o dependiendo del número de trabajadores, el 40, el 30 o el 50 o 60, en función del número de trabajadores que tenga la empresa. Pero claro, debo seguir pagando el resto. Yo estoy haciendo un esfuerzo en mantener mi empresa abierta, estoy dando empleo, estoy dando parte del trabajo. ¿Es suficiente todo esto? Es una ayuda, indiscutiblemente es una ayuda. Gracias a los ERTE y a las exoneraciones, por lo menos no ha habido una... Creo que en Canarias se comentaba, creo que si no me da tal, que se había incrementado en 200 y pico trabajadores contratados, ¿no? Yo me gustaría verlo eso cuando terminemos el tema a ver si es así. Yo creo que no va a ser así, pero bueno, en principio son datos. Necesitamos los ERTES para funcionar. La administración ahora, aquí en Canarias, ha puesto las herramientas para que utilicen los ERTES. Se están utilizando y creo que es la única solución. Pero se hablaba de una reducción ahora de lo que percibían los trabajadores del 70, del 75 al 50. Vale. Legalmente, es otra de las cosas que está también ahí en stand-by, pero bueno, lo que hay ahora mismo. Ya la ley determinaba que cuando tú cobras prestación por desempleo, los primeros 180 días de prestación cobras el 70% de tu base reguladora y a partir de ahí se te baja la prestación al 50%. Pues bien, ahora mismo en septiembre es así, salvo que de aquí a final de mes se negocie, que se está negociando, el que todos los ERTE se sigan abonando a razón del 70% de las aseguradoras. Eso parece que puede ser una realidad, porque si no sí que hay un desastre social. Una prestación de un señor que la mayoría de la gente cobra 1.200 de base reguladora, que se quede en 600 euros mensuales, vamos, a una familia te la cargas. Efectivamente. Te la cargas y ten en cuenta que la gente está en ERTE y todo el tema y siguen pagando luz, agua, hipoteca, alquileres y todo eso. Esto hay que sacarlo de algún lado. Eso es un coste. Y entonces yo creo que se conseguirá. Yo creo que ahí el gobierno tampoco es tan malo, ¿no? Es verdad que ha improvisado, que esto nadie tiene la varita mágica, que se podía haber hecho mucho mejor y toda la historia, pero yo creo que no van a dejar a los ciudadanos tirados. Lo espero. Pues seguiremos hablando de esto porque se nos ha ido el tiempo volando, don Fermín. Cuando usted quiera, aquí estamos para compartir estos momentos con ustedes. A mí me encanta venir a esta televisión y cuando ustedes lo pidan, aquí estaremos. Se han despejado muchas dudas y sobre todo esa incertidumbre que tienen muchas personas que están en esa situación, que es preocupante. Sí. Don Fermín, gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con don Fermín Ojeda, presidente del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Intentar ustedes llevarles la máxima información y en este caso la actualidad. Hablamos de la actualidad de la situación de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en esta situación que están muchas personas asumidas en estos ERTE que conlleva, porque la mayor industria que tenemos es el turismo y el turismo está como está, la verdad, que es muy preocupante y la situación no depara que haya
esa luz al final del túnel, parece ser que el túnel se ha alargado mucho más. Pero tenemos en nuestras manos el que ese túnel en poco a poco volvamos nuevamente a activarlo. Y eso pasa por tomar esa responsabilidad de tomar las medidas que hay que llevar a cabo, guardar las distancias, la mascarilla, lavarnos las manos y sobre todo seguir todas las normativas que llevamos y sobre todo cumplir entre todos, cuidándolos cada uno, pues cuidamos de los demás y hoy por hoy necesitamos esa solidaridad, esa responsabilidad si queremos activar la economía y que vuelva nuevamente a generar esos empleos y sobre todo quitar esas dudas para que nuevamente esas familias, esos padres, madres, vuelvan nuevamente a la actividad económica y ese sector empresarial que crea empleo, que cada día pues están todavía mucho más preocupados por lo que puede ser ese futuro. Y lo ha dicho don Fermín y está claro, ustedes siguen pagando el alquiler, porque ya hemos terminado de esa solidaridad del propietario que le dijo en esos primeros 3 meses que te reduzco, pues no me lo pagas, y no, pero ahora es que se está alargando y te va a decir, pues no te lo puedo seguir porque yo tengo que mantenerme también. Pues bien, todos estos sectores empresariales pues van a tener que, las inversiones que se hizo anteriormente tendrán que seguir pagando. Ustedes pónganse en la mente o en la situación del sector del transporte, aquellos que han hecho inversiones sobre, en este caso, el transporte del turismo, que son las guaguas. Pues imagínense alguien que haya comprado 2 meses o 3 meses antes de estallar esta pandemia, esa guagua, que nada más y nada menos que una guagua por muy bajo, poniéndole un precio muy bajo, estamos hablando de una cifra de algo más de 200.000 euros. Pues las letras, la financiera no le va a decir, la vamos a ampliar y esperemos, no, le va a decir que hay que pagarla. Y es una situación bastante preocupante, por lo cual tenemos que asumir esa responsabilidad para activar la economía, porque de ella dependemos todos. Señores, muchas gracias y gracias por estar compartiendo este tiempo. Cuídense, que cuidándose ustedes, nos cuidamos todos. Gracias por estar ahí.